A continuación estará con nosotros el doctor Diego Pérez, docente de la Universidad San Francisco de Quito, quien nos presenta el tema Funcionamientos y desafíos del régimen de concentraciones. Bueno, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a la Superintendencia por organizar un evento de esta importancia y por invitarme. A mí la Superintendencia me ha pedido que converse con ustedes respecto del régimen de concentraciones en el Ecuador, de su funcionamiento, de sus claves y también de ciertos aspectos que en la práctica que la autoridad y los operadores económicos han tenido en estos años desde que está vigente el régimen con la Ley de Control del Poder del Mercado y el establecimiento de la Superintendencia, presentan desafíos y presentan aspectos en los que siempre se puede mejorar. Simplemente para darle contexto a la conversación que quisiera tener con ustedes, la ley y la práctica entienden por una concentración, una fusión, por ejemplo, entre dos compañías para convertirse en lo que la ley llama un operador económico, una adquisición importante de activos o de activos y pasivos de un operador, de una compañía con respecto a otra, un acuerdo de operación conjunta, como puede ser lo que la doctrina normalmente llama un acuerdo de joint venture o de empresa conjunta, que no signifique ni una fusión, ni una adquisición, ni una compra de activos, sino un contrato para operar por cierto tiempo y bajo ciertas condiciones juntos. Decisiones corporativas comunes que impliquen consecuencias de competencia o cambio de control, o de conformidad con la fórmula ejemplificativa que trae la legislación de competencia, cualquier acto o contrato que, como vamos a ver, pues tenga implicaciones de competencia. Este es básicamente el plan de la charla que yo quisiera tener con ustedes y que espero y que no va a ser muy larga. La primera es la definición de qué es una concentración. El segundo tema es cuándo, de conformidad con la legislación ecuatoriana y con las prácticas, se debe notificar una concentración. El momento del cual se dispara o se gatilla la obligación legal de notificar, que es un tema importante en la práctica y con consecuencias legales también muy importantes. ¿Quién debe ser el operador económico que notifique la concentración? ¿Cuáles son las sanciones en el caso de no notificación o de notificación tardía? Y al final yo he añadido pues una consideración sobre ciertos aspectos prácticos y legales en estos años, les repito, de la vigencia de la ley y del sistema de control de concentraciones, que es el tema de hoy, que presentan ciertas dificultades o desafíos tanto del lado de la autoridad como de los operadores económicos y que podrían en una reforma posterior pues mejorar o podrían reformarse. La concentración de conformidad con la legislación de competencia parte de una premisa fundamental que es la que dispara toda la lógica en este capítulo y en este aspecto de la Ley de Control de Mercado, que es el cambio de control. Es decir, para que opere o para que sea necesario reportar a la autoridad o para que exista una concentración, requiere aplastarse un gatillo que jurídica y económicamente se llama el cambio de control. Cambio de control normalmente se entiende como un cambio, una variación en las circunstancias económicas o jurídicas
de un operador económico, y el operador económico llama la legislación local, la legislación ecuatoriana, a una compañía, a un grupo de compañías, ya sea formal como un holding, un consorcio, o compañías que tengan vínculos administrativos, gerenciales, de directorio, accionariales en común. Entonces, la primera clave para entender de forma clara el régimen de concentraciones en Ecuador es fijarnos por ahora en el concepto del cambio de control. Y el cambio de control, por encima y muy simplemente y de forma didáctica, es la variación en cualquier circunstancia que lleve a un cambio en las condiciones de competencia. Ejemplos clásicos, como habíamos dicho, las fusiones. Las fusiones están reguladas por la ley de compañías en Ecuador de forma técnica y obviamente a efectos de competencia por la legislación que hoy día nos interesa, que es la ley de control de poder del mercado. En la práctica, la fusión es la unión de dos o más, puede haber fusiones de más de dos compañías u operadores económicos para formar una tercera compañía, o también para que exista la absorción de una de estas compañías. Es decir, hay fusiones en las que se crea un tercer operador económico, a efectos de la discusión de hoy, o hay fusiones en las que un operador económico desaparece, es decir, como decimos los abogados, se absorbe a un operador económico. Este es el clásico caso de una concentración. Puede haber situaciones o puede haber ejemplos en los cuales una fusión pueda tener efectos económicos de competencia en el mercado, es decir, una concentración que de por sí no es mala, pero tiene efectos económicos en el mercado y normalmente llama el interés de la autoridad de competencia, y hay casos, como vamos a ver, en que se puede y se debe reportar una fusión. La fusión en la práctica tiene la particularidad de que debe pasar por el control regulatorio de la ley de compañías y de la entidad competente, que es la superintendencia de compañías. De modo que en la práctica una fusión, como todo el mundo acá en la sala conoce, puede demorar entre 3 o 4 meses, y ese proceso tiene un doble control regulatorio hoy día. El clásico control de la superintendencia de compañías y ahora posiblemente el control de la superintendencia de control o la regulación de la superintendencia de control de poder del mercado. El segundo tipo, también muy usado, es la transferencia de todos o de parte de los bienes del comerciante. Esta es una vieja institución regulada por el Código de Comercio en Ecuador, que la doctrina conoce como la venta del fondo de comercio, es decir, sin que se produzca un tema corporativo, sin que haya una cesión de acciones, sin que haya un acto o contrato como una fusión, una compañía o un comerciante definido por el Código de Comercio se pone de acuerdo con otro en venderle todos sus efectos, toda su mercadería, su negocio en marcha, con o sin pasivos, y ahí hay unas consideraciones tributarias que no son materia de la charla de ahora, a un tercero. Este tipo de operaciones, que suelen ser compras de activos, normalmente también pueden tener efectos positivos o nocivos de competencia, y hay casos en los que se los debe reportar previamente a la autoridad. La adquisición directa o indirecta de acciones, participaciones o deuda que otorguen control sobre la empresa. Esto es también una forma tradicional de llevar a cabo una concentración, una cesión y transferencia de acciones de una sociedad anónima, una transferencia de participaciones sujeto obviamente a las normas de la ley de compañías en una compañía de responsabilidad limitada, o de documentos o títulos valores
que puedan otorgar control sobre la empresa. El clásico caso de esta tercera hipótesis son las obligaciones convertibles en acciones. Ustedes saben que hay muchos casos en las que las compañías, por motivos de financiamiento, pueden y suelen salir al mercado a ofrecer papel, a ofrecer títulos valores, y los acreedores, los compradores de ese papel, pueden convertirlos bajo ciertas circunstancias normadas por la ley de compañías y la legislación de valores en acciones de una sociedad anónima. Esta operación, que es de la emisión de títulos valores convertibles en acciones, creo yo que es un ejemplo muy claro de otras deudas o de otros títulos valores que otorguen control a futuro o pudieran otorgar control a la empresa. Los vínculos de administración común. En otros países, en otras jurisdicciones, se puede ver directorios concatenados, por ejemplo, es decir, uniones temporales de directorios de compañías, y que esa toma de decisiones conjuntas resulte en efectos competitivos o anticompetitivos para el mercado, pero en todo caso que este sea un acto societario o contractual que una autoridad regulatoria de efectos de competencia como la ecuatoriana podría querer analizar. Y aquí la fórmula ejemplificativa que utiliza la ley de control de poder del mercado. Cualquier otra figura jurídica que tenga como consecuencia jurídica o de hecho el cambio de control de una empresa. Entonces volvemos a la idea inicial. El régimen de concentraciones en Ecuador está regulado por una norma de fines. A la ley de compañías, a la ley de control de poder del mercado, como es ejemplificativa, no le interesa por qué medio se llegue a una concentración, a un cambio de control, más bien que llegue a una concentración, mientras exista cambio de control. En otras palabras, la norma lo que nos dice es, señores, a mí me interesa el resultado. Si hay cambio de control, y yo le doy ejemplos, te dice la ley, de qué creo yo que puede ser un cambio de control, una fusión, una compra de activos, un directorio concatenado, etcétera. Si yo creo o la ley me da unos estándares en los cuales yo creo que puede haber un cambio de control, como usted lo haga, no me interesa. Por eso la norma jurídica aquí es ejemplificativa. Y aquí entramos ya en materia un poquito más práctica y en un poquito más técnica, si ustedes me permiten. Hay dos estándares, dos mediciones que la ley ecuatoriana utiliza para mandar que esta concentración hipotética, este cambio de control que hemos estado tratando, deba ser obligatoriamente reportado al regulador de competencia. El primer estándar, que es puramente de mercado relevante y es un estándar jurídico económico. Cuando se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30% del mercado relevante. Aquí la norma jurídica presume que si se produce una operación de concentración que primero implique cambio de control, que es el gran gatillo de la norma en este sentido, y que además de eso redunde o resulte en ya sea la adquisición o engrosar, incrementar una cuota, una participación igual o superior al 30% del mercado relevante, el operador económico que adquiera esa cuota de mercado adquiere también la obligación legal previa y estricta de reportarle a la autoridad esa operación de concentración económica. Y aquí viene, y quería compartir con ustedes otra idea que es fundamental en esta charla,
y en este análisis. Ecuador, como pueden ver, tiene un sistema de control previo, es decir, reportar la operación al regulador, es decir, a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Es una condición necesaria y absoluta para que proceda, para que tenga efectos jurídicos esa fusión hipotética, esa adquisición, ese acuerdo de joint venture o esa resolución conjunta hipotética de esos directorios. Es decir, la lógica de la regulación ecuatoriana en esta materia descansa sobre la premisa de que ninguna operación de concentración puede tener efectos jurídicos o económicos en la República del Ecuador si es que no ha sido previamente aprobada por el regulador de competencia, si es que en el primer caso se adquiere o se engrosa, se incrementa 30% o más del mercado relevante. Y aquí, si me permiten, hay otro tema que es muy importante y que eso es materia de rico y fructífero debate en el Ecuador y en muchos países del mundo. ¿Qué se entiende por el mercado relevante? Que no es materia de la clase de hoy, pero seguramente el operador va a querer reportar el mercado relevante de la forma más amplia posible, de modo que la posibilidad de llegar al 30% sea lo más estrecha posible. En cambio, un regulador va a querer estrechar el mercado relevante, por llamarlo de algún modo, y ajustarlo a la operación específica, de modo que sus facultades de control sean, como la ley lo manda, lo más específicas posibles. Entonces, para volver a la idea que en esta lámina yo les quería presentar, el primer estándar, la primera valla con la que nos encontramos en un caso de una transacción o en un negocio jurídico es el 30% o más del mercado relevante. O, como llamamos los abogados de forma alternativa, que nos encontremos con un umbral económico que lo fija la Junta de Regulación, que es una entidad que ha creado y que funciona también bajo la normativa de competencia. Y ven ustedes que hay distintos valores monetarios. Normalmente las transacciones no reguladas por el mercado de seguros o el mercado bancario tienen un estándar de el 70 y algo más de millones de dólares de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Una concentración económica que ya sea implique una adquisición o el engrosamiento, el mejoramiento del 30% del mercado relevante, con la discusión que les mencioné, o que implique las ventas combinadas de los dos operadores económicos, de la compañía A que va a comprar la compañía B o el banco A que se va a fusionar con el banco B bajo esos estándares. Es decir, hay un criterio técnico de mercado y hay un criterio alternativo monetario. Una operación que cumpla con uno de los dos estándares tiene que ser reportada. Es decir, en resumen, no es la combinación de ambos criterios lo que dispara la obligación legal ineludible del reporte, sino cualquiera de los dos. Entonces, hasta ahora, yo diría que las ideas clave de cómo funciona el sistema tiene que haber una concentración del modo ejemplificativo que la ley nos produce, nos regula, que la operación implique el cambio de control, es decir, un efecto económico jurídico que tenga consecuencias competitivas, que implique la adquisición o el mejoramiento del 30% más del mercado relevante y que cumpla con los estándares económicos monetarios que ha fijado por ahora la Junta de Regulación.
¿Cómo se reporta en el tiempo? La ley da, y esto es uno de los desafíos, un estrecho plazo de 8 días contados desde la conclusión del acuerdo. Y aquí hay 2 temas que al final, si me permiten, los quisiera reforzar con ustedes. Estos son 8 días corridos, es decir, un plazo que normalmente es algo estrecho, para recopilar toda la información económica, jurídica y regulatoria que las partes de conformidad con la ley ponen a consideración, en este caso de la Intendencia de Concentraciones, de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, y le enseñan la radiografía económica y jurídica de cómo sería esta hipotética concentración. Y aquí el tema jurídico de la conclusión del acuerdo. Como en Ecuador el régimen es de control previo, se entiende, y esa es la mecánica clara y el espíritu y el sentido de la ley, más que su espíritu, el objetivo de la ley, es que al regulador se le presenta el acto o contrato en el cual está la concentración, pero cuidándose de que no surta efectos jurídicos. Entonces, ¿qué se le presenta en la práctica? La escritura pública de fusión entre la compañía A y la compañía B, pero todavía no inscrita en el registro mercantil, para que la autoridad pueda decidir, en efecto, si es que se le inscribe y genera efectos jurídicos. Un contrato de compra y venta de acciones o de cesión de participaciones, siempre y cuando esté sometido a la autorización previa de la autoridad de competencia. Un memorándum de entendimiento en el cual las partes fijan las condiciones para comprar los activos de un tercero. Es decir, por un acuerdo no concluido o 8 días antes de la conclusión del acuerdo, la ley refuerza la idea madre, en este caso, de que no puede surtir efectos jurídicos si la autoridad no te lo dice de forma expresa. Y aquí hay varios casos en la normativa. En el caso de fusiones, que las juntas acuerden los términos y condiciones o que se celebre un memorándum de entendimiento. El momento en que las partes aceptan la operación, en el caso de transferencia de bienes y activos, y determinan la forma, términos y condiciones en el traspaso, la aceptación o el compromiso de cesión de participaciones o acciones. Aquí la ley de control del poder del mercado armoniza y debe entenderse en el conjunto de la legislación mercantil, es decir, las claves de cuándo se perfecciona un acuerdo, de cuándo las partes traban una coincidencia entre cosa y precio, nos la da el Código de Comercio, el Código Civil y la Ley de Compañías en el caso de fusiones y adquisiciones, que ustedes conocen mejor que yo. Pero aquí la idea clave que yo les quería transmitir es que el sistema es de control previo, es decir, si estamos ante una concentración que implica cambio de control, que además implica la adquisición o mejoramiento del 30% del mercado relevante y que alternativamente además sobrepase los umbrales monetarios, no puede tener efectos ni económicos ni jurídicos en Ecuador mientras de forma expresa no haya sido aprobada por la autoridad de competencia. Ahí está la clave del control previo, que creo que no admite discusión. Las concentraciones deben ser notificadas, o la carga de llevar adelante la concentración está en el operador económico absorbente, por así llamarlo. Entonces, si mañana una compañía A tiene interés en comprar las acciones de B en el mercado ecuatoriano, o los activos de B, la carga de presentarse frente a la autoridad y reportar y pedir
aprobación de la operación de concentración es del adquirente. Pero en la práctica resulta un esfuerzo conjunto entre las partes, porque normalmente la información valiosa, jurídica, estadística, económica, está en poder de la parte adquirida, sobre todo si la compañía o el operador adquirente no ha tenido nunca operaciones en Ecuador. Entonces la experiencia, tanto desde el lado de la operación de las compañías y de los operadores, como del lado del regulador, suele ser un esfuerzo conjunto de presentarle de la forma más clara y más completa al regulador toda la documentación que le sirva al regulador para llegar a un juicio de valor sobre los efectos de competencia de este hipotético negocio. Evidentemente en la ley el regulador se reserva el derecho de ir pidiendo o más información o aclaraciones o entrevistas muy útiles normalmente con los operadores económicos para formarse, un juicio respecto a la actividad económica en cuestión. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado tiene un muy claro y práctico formato, un formulario en el cual se detalla básicamente la información que ustedes espero alcancen a mirar. Y normalmente es información muy abundante porque, como ustedes pueden imaginarse, las condiciones del análisis de una operación, en el ejemplo muy importante, son muy detallosas, además son económicas, estadísticas, de información pública, en muchos casos de política pública y en todos los casos jurídicos. Lo que el operador tiene que mostrarle de buena fe al regulador es que la operación puede tener efectos competitivos y ojalá pueda tener efectos competitivos positivos para la economía del Ecuador. Y el regulador, en el ejemplo, a su vez tiene el derecho de verificar la información, ya sea con terceros competidores, bajo condiciones de confidencialidad, por supuesto, y evidentemente de cotejar y comparar la información con las bases de datos que el propio Estado ecuatoriano tenga sobre la materia. Pero normalmente un proceso de concentración, y el regulador me lo dirá mejor, es un proceso sumamente activo en análisis y en comparación económica, jurídica, estadística, de mercado, de la información que no solo aporta el operador económico, que en el fondo es la punta del iceberg, sino que aparezca del examen en conjunto del mercado relevante. Si tuviéramos la obligación de notificar, que es el efecto del ejemplo que yo les he traído, la superintendencia y en particular la intendencia de concentraciones tiene el derecho, la obligación legal, de verificar que el expediente esté completo. Una vez que eso ocurre, la intendencia lo que hace es, mediante una providencia, declara completo el expediente y ahí empiezan a correr 60 días término, es decir, 60 días laborables para que la autoridad conduzca su exhaustivo y profesional análisis de la transacción. Y una vez que esto ocurre, aquí existen tres posibilidades legales y lógicas. Que la autoridad considere que los efectos de la concentración hipotética son positivos para la economía del país y la apruebe. Que la niegue bajo la lógica inversa, es decir, que los efectos no son positivos o son negativos para la economía del país o para el mercado relevante, que sería en el ejemplo un segmento de la economía del país, o tiene la facultad legal de poner condiciones para que se apruebe la transacción. Y ahí viene otra vez la lógica del control previo. En estos casos, el regulador
en Ecuador o en cualquier otro país del mundo, le puede decir al operador económico, mire, he analizado su operación, he analizado su idea de negocio y yo la voy a autorizar siempre y cuando usted, por ejemplo, desinvierta en este otro negocio por estas razones o lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo ciertas conductas que en mi opinión podrían ser anticompetitivas. Es decir, cabe la posibilidad, y esto ocurre en todos los países del mundo donde hay control, de que la operación de concentración sea condicionada. Creo que esto lo hemos tratado en vista de los 5 minutos. Como se trata de una lógica y de un sistema de control previo, el no cumplimiento de las condiciones y de los requisitos legales traen, como ustedes ven, sanciones muy severas. Normalmente la gente se pregunta, y los operadores económicos se preguntan, ¿por qué son tan severas las sanciones que tiene una ley de competencia? ¿Por qué son más severas que las contingencias o las multas tributarias? ¿Por qué son más estrictas que un riesgo en un litigio civil? Porque la legislación de competencia aquí y en todos los países del mundo lo que no quiere es que los operadores económicos suben la multa a su matriz de riesgo. Es decir, que violar la ley de competencia sea buen negocio. Por eso las multas en un régimen de competencia, como ustedes saben mejor que yo, tienen un efecto estrictísimo y estrictamente disuasivo. Es decir, no puede ser buen negocio incorporar la multa al precio de compra del activo. Y finalmente, si me permiten, hay algunos aspectos que en estos pocos años de vigencia en la práctica producen problemas y merecen discutirlos con miras a mejorarlo. El primero es el plazo de 8 días para presentar la información. Normalmente este plazo puede ser insuficiente. Cuando una operación tiene efectos en varios países y hay que traer documentos apostillados, traducidos del exterior al Ecuador y presentarlos en legal y debida forma al regulador, los 8 días pueden ser insuficientes. La relativa ambigüedad del concepto de la conclusión del acuerdo, pero en eso yo creo que el regulador ha sido bastante coherente y uniforme en establecer que es un acto o contrato que todavía no surte efectos, pero si está sometido al derecho extranjero, eso puede ser un problema. Ciertas fallas técnicas en la ley, como por ejemplo el concepto del término de 60 días calendario, los abogados saben que el término significa días hábiles y días calendario, evidentemente, o plazo días calendario. En este caso la autoridad ha estado aplicando, como en derecho administrativo se aplica el término. Y quizá a futuro la posibilidad de que las operaciones de un operador extranjero, valga la redundancia, que no ha tenido nunca operaciones o interés o inversiones en el Ecuador, tengan un proceso de aprobación algo más rápido que el común, y la posibilidad también de que una notificación informativa, es decir, en la que el operador económico no cree haber traspasado los umbrales, pero la pone a consideración de la autoridad de buena fe, sea transformada en una notificación en toda regla cuando se ha pasado se acabó el tiempo y acabo los umbrales. Creo que por ahí pueden ir las mejoras y muchas gracias por la paciencia de escuchar.